Amados hermanos, muy buenos días. En el nombre del Señor, reciban los atentos saludos de Wilfredo Tapia, pastor de la Iglesia Evangélica Divino Maestro. Hermanos, que Dios los bendiga en esta hermosa mañana y vamos a compartir la palabra de Dios en un pasaje muy bonito y muy importante que se encuentra en el libro de San Juan y tiene como título Las bodas de Caná y el milagro de las tinajas de vino. Este es un pasaje muy conocido por todos nosotros y que seguramente va a traer mucha edificación también para el pueblo de Dios. Como introducción diremos que en el Evangelio de Juan y en la Biblia se encuentra un relato interesante y por demás importante, ¿verdad? Las bodas de Caná, ya que en él Jesús realizaría lo que sería durante su vida en la tierra el primer milagro, el de transformar el agua en vino, que tuvo lugar en las bodas de Caná. Pero el versículo que le antecede a este pasaje bíblico es relevante porque en él Jesús proclama que los cielos se abrirían y los ángeles de Dios estarían sirviéndole con tan solo él soltar la palabra. En el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 51, dice la escritura, también le dijo, de cierto les digo que de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Tal proclamación la soltó Jesús cuando llegó con sus discípulos a la región de Galilea y se encontró primero con Felipe y posteriormente con Natanael. Este último se sorprende al ver que Jesús ya lo conocía y con este acontecimiento es su espíritu quien lo percibe y le dice a Jesús, tú eres el Hijo de Dios. A lo que el Señor responde, ¿lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Esta promesa se comenzó a cumplir al tercer día de llegar a las tierras de Galilea, cuando Jesús es invitado con su madre y sus discípulos a las bodas de Caná. En dicha celebración, Jesús llevó a cabo el primer milagro del que se tiene registro en la Biblia. Con este primer milagro, Jesús manifiesta su poder divino al transformar el agua en vino, un vino puro y sin mezcla. Y no solo eso, sino que anuncia con este acto que Jesús siempre trae consigo lo mejor al final de cualquier dificultad. Mas el objetivo principal de Dios en la escritura de Juan era que quedara de manifiesto la gloria que había en Jesús, además de otras señales y revelaciones que nos sirven de reflexión hoy en día. En este sentido, te invitamos a leer más sobre las enseñanzas de Jesús de ayer, hoy y siempre, las cuales logran transformar nuestros corazones. Las bodas de Caná, además de ser el marco para que Jesús llevara a cabo su primer milagro, establece también un punto importante en su vida, porque a partir de este milagro se inicia el ministerio de Jesús en una forma pública. Por lo tanto, deja de ser con esto el hijo de María para ser el maestro de los discípulos, el rabí cuyos prodigios hacen que muchos extranjeros e incluso judíos lo busquen. Los discípulos de Jesús deciden seguirlo al creer en su poder divino. Los discípulos de Jesús deciden seguirlo porque ven la autoridad de Dios depositada en Jesús. Los discípulos de Jesús reconocen a partir de las bodas de Caná que Jesús es su Señor y comienzan a caminar con él para recibir sus enseñanzas. Enseñanzas que les servirán después para llevar a cabo la gran comisión ordenada por Cristo para propagar el Evangelio a los confines del mundo, la cual se puede leer en el libro de San Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Una pregunta puntual es, ¿qué podemos decir del matrimonio y Cristo? Si bien es cierto que el pasaje bíblico de las bodas de Caná no hace mención sobre la identificación de los novios ni cuál era su relación con Jesús, sin embargo, sí se puede dilucidar que Jesús al menos era conocido por los novios, quizás por lo allegada que era su madre con algunos de los cónyuges.
Dice la palabra de Dios en este pasaje que comenzamos a compartir, en Juan capítulo 2, versículos del 1 al 2. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Esto se asume porque fueron invitados y además que María estaba pendiente en atender a los invitados. Ella fue la que se percató de la falta de vino. A pesar de todo esto, se puede también ver la importancia que representa el matrimonio para Dios al escoger unas bodas para la primera manifestación de la gloria de su Hijo. ¿Qué significado tiene entonces el matrimonio? El matrimonio significa la unión del hombre y la mujer para formar lo que debe ser para ellos su primer ministerio, la familia. Dios desde la creación establece el fundamento de la familia dentro de su plan perfecto para la humanidad. Podemos con esto reflexionar sobre el mensaje que Dios nos quiere dar. Y este mensaje es que en la unión conyugal Cristo está presente, como dice el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 12. Y dice la palabra de Dios: una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse. Y si tres unen sus fuerzas, ya no es fácil derrotarlas. De manera que Dios nos dice con esta palabra suya que es importante invitar a Cristo a nuestras bodas para que habite en el nuevo hogar y que tenga en él el primer lugar. Esta es la forma más segura de recibir la bendición de Dios en la familia. Y también vemos que en las bodas de Caná se acabó el vino. Transcurren las bodas de Caná y María se percata que los anfitriones ya no tienen vino que ofrecer a sus invitados. María tenía conocimiento del poder divino depositado en su Hijo Jesús, por lo que va hasta él y le informa. Y dicen las Escrituras en Juan capítulo 2, versículo 3, cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. El tema del vino es un asunto que puede generar polémica en la iglesia en cuanto a su consumo, de manera que lo mejor es estudiarlo a la luz de las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia del vino? Hagamos un alto en el tema que estamos compartiendo, en ese tema de las bodas de Caná, para ver lo que las Escrituras consideran del vino. Veamos a continuación algunas citas bíblicas sobre el vino. En primer lugar, del vino podemos decir que es una representación simbólica del regocijo y la alegría. En segundo lugar, el vino a veces es considerado como alimento. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 14, versos 18. En tercer lugar, también podemos ver que en ocasiones en las Escrituras lo indicaban con fines medicinales. Por ejemplo, lo vemos en 1 Timoteo 5:23, y dice la Escritura: como casi siempre estás enfermo del estómago, no bebas solo agua, sino también un poco de vino. Pablo le da instrucciones y también le da consejos a Timoteo. En cuarto lugar, podemos decir del vino, por su efecto embriagador, en la ley mosaica el vino tiene sus restricciones. Por ejemplo, en Levítico capítulo 10, versículo 9, así como durante el ejercicio de algunas funciones, como lo vemos también en Proverbios capítulo 31, versos 4 al 5. La Biblia igualmente condena su uso excesivo. En vista de todo esto, el cristiano debe considerar las advertencias en cuanto al efecto embriagador del vino, en función de velar siempre y no permitir que los sentidos espirituales sean cegados y dar cabida a las acechanzas del diablo. Como dice el apóstol Pablo, no vaya a ser que Satanás se aproveche de nosotros, pues conocemos sus malignas intenciones. En las bodas de Caná, Jesús solucionaría la falta de vino, ya que el vino se terminó.
Esto quizás pudo haber acontecido porque la celebración se prolongó o asistieron invitados de más. Lo cierto es que María se percata de ello y le informa a Jesús, ya no tienen vino. ¿Por qué María va e informa a Jesús específicamente? La respuesta es que ella estaba segura que el único que podía ayudar con la falta de vino, ¿quién era? Jesús. Ella sabía del poder divino en Jesús. El ángel de Dios ya se lo había revelado al momento de concebirlo. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 35, dice la Escritura, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Mas, sin embargo, Jesús, que también estaba consciente de sus capacidades, le responde que ese no es un asunto de su incumbencia. Además, no le dice madre, sino mujer, y no por ser descortés con ella, sino que Jesús ya estaba preparando a María a que lo viera ahora no solo como su hijo, sino como su Señor y su Salvador. En Juan capítulo 2, 4 dice la Escritura, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. También el hecho de que Jesús se expresa hacia su madre como mujer manifiesta quizás un dejo de incomodidad, quizás porque María se está valiendo de su relación de madre para inmiscuirse en los asuntos de su ministerio. Jesús hacía y decía lo que escuchaba de su Padre celestial y no de María. Es por esto que quizás le indica que aún no ha llegado la hora de iniciar su obra de forma pública. ¿Esto qué nos enseña a nosotros, amados hermanos? Esto nos enseña que María no es revestida de alguna autoridad especial. Todo lo anterior deja muy en claro que María, por ser la madre de Jesús, no le da el poder o autoridad divina para solucionar la falta de vino y tiene que recurrir a quien sí lo tiene. No se explica entonces por qué la religión del catolicismo le atribuye este poder o alguna intercesión divina a María. Jesús en ningún momento de este pasaje le concede autoridad a María para llevar a cabo lo que solo a él, el Padre Celestial, le ha otorgado el poder y la autoridad para hacer. Por el contrario, María está clara de sus limitaciones y les dice a los empleados de las bodas que sigan las indicaciones de Jesús. Por eso que en el versículo 4 de este capítulo 2 de Juan, dice, su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Estas palabras de María, sin embargo, deben quedar bien claro para la reflexión de todo cristiano, haciendo todo conforme a lo que Cristo nos demanda. Finalmente, es importante resaltar que una vez iniciado su ministerio terrenal, Jesús se dirige a María como una de sus discípulas con el término mujer, sin dejar de lado su relación familiar. La palabra de Dios nos dice que cuando Jesús se dispone a realizar lo que sería su primer milagro, estando encarnado en la tierra, se encontraban 6 tinajas con capacidad de algunos 100 litros cada una. Estas tinajas eran utilizadas para el agua de purificación de las ceremonias judías. En el versículo 6 de este capítulo 2 de Juan, dice la palabra, había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. En estos versos se deben resaltar 2 cosas importantes, además del milagro de Jesús de transformar el agua en vino. Lo primero que este milagro simbólicamente representa es una ceremonia de purificación
Y lo segundo, los recipientes son llenados hasta el borde, es decir, la purificación es completa. El mensaje para nosotros aquí es que debemos vernos como esos recipientes. Recordemos que somos vasos de barro en las manos del alfarero. En el libro de Isaías dice la palabra de Dios: a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos somos obras de tu mano. Cuando bebemos y comemos de Cristo, nuestras aguas son transformadas por completo. No debe quedar ningún espacio vacío por debajo del borde, de manera que no pueda haber cabida para depositar nuevamente agua corriente del mundo que contamine o produzca una especie de mezcla en nuestra nueva vida en Cristo. En las bodas de Caná, al final, el mejor vino. En las bodas de Caná se produce el milagro del mejor vino. Así se lo confirma el maestresala al novio. En el versículo 9 de este capítulo 2 de Juan, dice la palabra: el encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Entonces, de todo esto, ¿en qué podemos concluir? Que Jesucristo es el mejor y más puro vino que podamos beber en nuestras vidas, y Él nos lo sirve cuando decidimos establecer un final con el mundo para iniciar una nueva vida en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios los bendiga a todos, amados hermanos. Amén. Esta es la palabra de Dios.